Buenas tardes compañeros, soy el auxiliar Emilio Johan Mamani. El tema que hoy vamos a avanzar es mal de montaña, juntamente con una complicación que sería edema agudo pulmonar de altura. ¿Ya? Mil disculpas por no haberles enviado mucho más antes el video, pero ahora va un poco resumido ya que no es tan complicado entenderlo. ¿Ya? Entonces empezaremos. Primeramente, tenemos que saber que esto se debe más que todo por procesos de compensación, ¿ya? Y como tal, vamos a empezar a dibujar lo que es el mar, ¿ya? Que esto estaría más o menos alrededor entre los 2500 sobre el nivel del mar, ¿ya? Y vamos a empezar a hablar también de que, como dice, el mal de montaña, también mal de altura, nos hace referencia a que nosotros, generalmente, los que estamos en La Paz, estamos alrededor de unos 3640 sobre el nivel del mar de altura, ¿ya? Y los que vivimos en el alto, generalmente estamos alrededor de 4150 sobre el nivel del mar. Y esto hace una gran referencia a que esto no es más que todo por una disminución en el oxígeno, ¿ya? Todo el lugar, toda esta parte está rodeada de oxígeno, ¿ya? Con la misma equivalencia. La diferencia está en las presiones. Por ejemplo, y la presión y la gravedad. La presión generalmente es mayor cuando está menos sobre el 2500 sobre el nivel del mar. Eso quiere decir que la presión barométrica, como se conoce, o presión atmosférica, tiene mayor concentración y hay mayor presión. Mientras tanto, para aquellos que vivimos a 4150, hay una menor presión barométrica, al igual que a nivel de los 3640 a nivel de La Paz. La Paz, y aquí sería el alto, ¿ya? La presión barométrica es más que todo con la gravedad que ingresa o la fuerza que empuja para que pueda ingresar el oxígeno a nuestros pulmones, ¿ya? Y en esto hay periodos, ¿ya? Hay periodos o fases, ¿ya? En la cual hablamos de adaptación y aclimatación. Adaptación y aclimatación. Generalmente, como un ejemplo, cuando nacemos, todos tenemos una membrana basal. Y esto vamos a hacer referencia a que son las arterias, ¿ya? Todos tenemos un mismo diámetro de un músculo liso, ¿ya? Y el periodo de adaptación nos habla de que cuando nosotros nacemos a nivel de la altura, ¿qué es lo que hace con este músculo liso que es tan grueso? Lo que ayuda a que nosotros podamos estar en condiciones normales y no desarrollemos una hipertensión pulmonar, que el calibre del músculo disminuye. Pero en un proceso de aclimatación, como es de una persona que, digamos, vive en Australia, ¿ya? Por debajo de los 2500 sobre el nivel del mar, y asciende rápidamente, la aclimatación se trata de que esta persona, con una membrana basal, obviamente puesta, el músculo liso de las arterias, lo que se hace es engrosarse, ¿ya? Y eso es lo que pasa en estas personas. ¿Y qué es lo que llega a pasar también? Que aquí hay una disminución de oxígeno. Mientras tanto, nosotros mantenemos un parámetro igual o normal de oxígeno, ¿ya? Eso. Ahora vamos a hablar cuáles son los factores de riesgo. Sobre los factores de riesgo, generalmente siempre va a estar los antecedentes. Que este paciente
generalmente, ¿qué es lo que haya pasado? Mucho más antes, como es el paciente de Australia, haya ascendido a mayores altitudes, este paciente ya ha desarrollado un mal de montaña, ¿ya? Y esto quiere decir que ya ha desarrollado a una complicación que sería el edema agudo pulmonar de altura, ¿ya? Y su complicación generalmente va a ser esa, ¿ya? El antecedente en pacientes que hayan ascendido demasiado rápido. Otro factor de riesgo llegaría a ser en pacientes que tengan EPOC y EPIT. El EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que disminuye la capacidad o la limitación del flujo de aire a nivel alveolar. Y esto se clasifica en dos. Uno que es la bronquitis crónica, ¿ya? Y el otro que llegaría a ser el enfisema pulmonar. Y el EPIT nos hace referencia que es una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Juntamente está aquí los pacientes con hipertensión pulmonar, que generalmente puede ser porque hayan sufrido un tromboembolismo pulmonar. Tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Crónico, ¿ya? En esos pacientes. Ahora, también hablamos de que en estos pacientes no se debe de utilizar lo que es, o no se debe de consumir lo que es el alcohol. Se prohíbe el alcohol debido a que hace una depresión a nivel del centro respiratorio, ¿ya? Que está a nivel del tallo encefálico, y tampoco se debe de prohibir lo que son las benzodiazepinas, ¿ya? Que son fármacos generalmente como el clorazepam, el diazepam, ¿ya? Y sí, esos dos, ¿ya? Y generalmente, ¿por qué se prohíbe esto? Porque algunos pacientes entran en ansiedad, ¿ya? En ansiedad, ¿ya? Y uno se puede confundir y puede decir que este paciente necesita estos benzodiazepinas, ¿ya? Entre esto, vamos a hablar que también mucho influye las presiones. Este es un vaso sanguíneo, ¿ya? Y este va a ser un alveolo, ¿ya? ¿Y qué es lo que aquí interviene? Aquí interviene lo que son las presiones. Una presión hidrostática y una presión oncótica, ¿ya? La presión hidrostática generalmente es aquella que quiere salir hacia el intersticio, pero quien se pone es la presión oncótica. ¿Y la presión oncótica quiénes son? Las proteínas, ¿ya? Entonces, generalmente, ¿qué es lo que pasa en estos pacientes? Aquí juega algo bien importante. Se reduce el calibre del vaso sanguíneo, ¿ya? Por un proceso que trata de compensarse, entre comillas, porque lo que va a hacer es activarse el sistema nervioso simpático, y este es la adrenalina, que es un vasoconstrictor. Segundo, va a empezar a aumentar la endotelina de tipo 1, y va a disminuir el óxido nítrico, ¿ya? Que el óxido nítrico es un potente vasodilatador, y entonces, como ha aumentado la resistencia vascular, ha aumentado la presión hidrostática, y lo que causa que esta presión hidrostática salga hacia el exterior, hacia el intersticio, y empieza a acumularse líquido a nivel intersticial, ¿ya? Por ende, la difusión de lo que tiene que entrar en el alveolo de oxígeno va disminuyendo, ¿ya? Y en ese momento el paciente entra en hipoxia. Al momento de entrar en hipoxia, el paciente lo que va a hacer, como va a estar tan estresado, va a empezar a hiperventilar. Y si el paciente hiperventila, va a empezar a botar ¿qué? Mayores cantidades de CO2 hacia el exterior. ¿Pierde qué? Pierde CO2, ¿ya?
Por consiguiente, el paciente pierde hidrogeniones. Vamos a poner hidrogeniones, ¿ya? Que esto mantiene el ácido base normal. Si pierde hidrogeniones, el paciente entra en alcalosis, pero entra en alcalosis respiratoria, ¿ya? Respiratoria. Y entonces eso generalmente es por su hiperventilación. Ahora, aquí viene la fisiopatología. Se va a dividir en una parte cerebral, ¿ya? Va a dividirse también en pulmonar, renal y hematológico. ¿Ya? Vamos a empezar por el hematológico. Si hablamos que este paciente tiene problemas en el intercambio gaseoso, en la hematosis, generalmente en el oxígeno y en el dióxido de carbono, lo que va a hacer es que aumente generalmente a las 24 horas los eritrocitos. ¿Ya? Los eritrocitos. Y va a hacer que aumente la hemoglobina para agarrar mayor oxígeno. ¿Ya? Ahora, a nivel renal, como va a haber una disminución, de haber una retención de líquido, ¿ya? El volumen telediastólico va a disminuir a nivel del corazón. No va a llegar tanta cantidad de líquido, que son 120 ml, para poder ser expulsado hacia todo el sistema del organismo, ¿ya? Y como tal, el riñón necesita un porcentaje del 23%. El 23% del gasto cardíaco, pero esto va a estar disminuido, y como va a estar disminuido, la arteriola aferente va a hacer una detección de que el flujo sanguíneo que está llegando es poco, y al ser poco se activa lo que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ya? ¿Para qué? Para retener sodio y agua. Para retener sodio y agua, ¿ya? Y por consiguiente, también, como ha creado una alcalosis respiratoria este paciente, va a empezar a excretar bicarbonato, ¿ya? Entonces, este paciente generalmente ha entrado en hiperventilación, expulsando generalmente, ¿qué? CO2, ¿ya? Pero ha ganado bicarbonato, y entonces como un proceso compensatorio lo está haciendo el riñón a los 3 días, ¿ya? Y a nivel cerebral, por haber tanta acumulación de líquido, a nivel cerebral lo que causa es edema cerebral severo. ¿Ya? Que esto llegue a ser la complicación del mal de montaña, y su complicación llegará a ser el edema agudo del pulmón de altura. ¿Ya? Esa es su complicación. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un mal de altura, mal de montaña, con un edema pulmonar de altura? La diferencia está en que este mal de montaña, sus síntomas, ¿cuáles van a ser? En este paciente va a ser náuseas y vómitos, ¿ya? Juntamente con cefalea, ¿ya? Este paciente también va a tener hiporexia, ¿ya? Hiporexia y insomnio, ¿ya? Mientras tanto, en el edema pulmonar de altura, sus síntomas van a ser disnea, ¿ya? Juntamente con disnea y hiperventilación, obviamente. ¿Ya? Disnea, sí, hiperventilación, ¿ya? Ahora, para el tratamiento,
generalmente lo que se recomienda es que el paciente vuelva al lugar de donde ha venido, ¿ya? De donde ha residido. Entonces, que el paciente vuelva al lugar de su residencia, ¿ya? Otro llegaría a ser el reposo, ¿ya? ¿Qué más? Evitar los ejercicios extenuantes, ¿ya? Porque estos generalmente, si hace ejercicio el paciente llega a tener, se activa el sistema nervioso simpático, ¿ya? Y en su tratamiento farmacológico, podemos utilizar, generalmente hay un debate en que se podría utilizar dexametasona, ¿ya? Y esto generalmente se da en pacientes con asma, ¿ya? En asma, porque es muy bueno como glucocorticoide, pero está en debate porque algunos dicen que hay un proceso inflamatorio, ¿ya? Y obviamente la dexametasona como corticoide es bueno, pero generalmente siempre se utiliza en asmas, ¿ya? Y en crisis de asmáticas más, que también puede haber medicamentos de rescate, ¿ya? Otro está lo que es el sildenafil o el tadalafil, ¿ya? El sildenafil, ¿por qué? Porque causa vasodilatación, ¿ya? Vasodilatación a nivel de ¿dónde? A nivel pulmonar, ¿ya? Y también está lo que es el verapamilo, ¿ya? Que es un antagonista, ¿ya? De calcio. ¿En qué nos ayudaría? Que el calcio generalmente siempre va a ingresar a la parte muscular y el calcio ayuda a que haga una vasoconstricción, ¿ya? Y como es un antagonista va a empezar a hacer vasodilatación. También está el acetadalafilo, ¿ya? Que también es un vasodilatador, ¿ya? Que igual nos ayudaría mucho en lo que es en pacientes que tengan un edema agudo de pulmón de altura. Pero también podemos utilizar la oxigenoterapia, ¿ya? La oxigenoterapia, ¿ya? Porque nuestros pacientes generalmente cuando ingresan a una mayor altitud, mayor a los 2500 de altura, siempre va a presentar una desaturación, ¿ya? Y va a ser menor a un 80%, ¿ya? De oxígeno, la presión de oxígeno, ¿ya? Y generalmente siempre se va a deber a procesos compensatorios, la fisiopatología, ¿ya? Este edema agudo de pulmón de altura es muy cortito, ¿ya? Pero que espero que les sirva, ¿ya? A la próxima clase voy a dar lo que es asma y en este tema que es de asma vamos a llevar un poco de actualizaciones, ¿ya? Sobre crisis asmática, cuál es la clasificación, vamos a llevar también cuáles son los medicamentos de rescate más, ¿ya? Y yo creo que eso sería todo, muchas gracias.